¿Qué lleva a un joven médico de familia acomodada a convertirse en uno de los revolucionarios más reconocidos del siglo XX? La respuesta está en los caminos polvorientos de América Latina, en las miradas de los desposeídos y en el diario de un hombre que decidió que curar a los enfermos no era suficiente, si el sistema mismo estaba enfermo: Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, en el seno de una familia de clase media con inclinaciones progresistas. Desde muy pequeño, la vida le presentó su primer gran desafío: el asma crónico que lo acompañaría hasta sus últimos días. Esta condición, lejos de limitarlo, forjó en él una voluntad de hierro y una determinación que sus padres cultivaron con lecturas de poesía, literatura y política. Su madre, Celia, era una mujer de carácter fuerte y convicciones socialistas que dejó una huella profunda en la formación ideológica del joven Ernesto. Durante su juventud en Buenos Aires, donde la familia se mudó buscando un clima más favorable para su salud, Ernesto era conocido por su pasión por el rugby, deporte que practicaba con ferocidad a pesar de sus limitaciones respiratorias y por su voraz apetito de conocimiento. Ingresó a la Facultad de Medicina en 1947, no por una vocación religiosa hacia la sanación, sino por una curiosidad científica y un deseo de comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Pero fue fuera de las aulas donde encontraría su verdadera educación. En 1952, siendo todavía estudiante, Ernesto emprendió junto a su amigo Alberto Granado un viaje en motocicleta que atravesaría América del Sur. Lo que comenzó como una aventura juvenil se transformó en un despertar político. Recorriendo Chile, Perú, Colombia y Venezuela, el joven Guevara fue testigo de la pobreza extrema, la explotación minera, las comunidades indígenas marginadas y las enfermedades causadas por la desnutrición y el abandono. En las minas de Chuquicamata vio rostros cubiertos de polvo mineral. En los leprosorios de Perú conoció a los olvidados por la sociedad. Y en cada parada del camino entendió que la medicina paliativa era insuficiente frente a la enfermedad social que aquejaba al continente. Después de graduarse como médico en 1953, Ernesto no estableció consultorio ni persiguió una carrera convencional. En cambio, viajó a Guatemala, donde el gobierno reformista de Jacobo Arbenz intentaba transformaciones sociales profundas. Fue allí donde conoció a Hilda Gadea, una economista peruana que lo introdujo en círculos marxistas y donde presenció el golpe de Estado orquestado por la CIA en 1954. La caída de Arbenz le enseñó una lección brutal. Las reformas pacíficas podían ser aplastadas por la fuerza, y la revolución verdadera necesitaba estar armada y preparada para defenderse. Refugiado en México tras los eventos de Guatemala, Ernesto conoció en 1955 a dos hermanos cubanos exiliados, Fidel y Raúl Castro. El encuentro fue definitivo. Fidel hablaba de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, de justicia social y de devolverle la dignidad al pueblo cubano. Ernesto, quien ya era conocido por su apodo Che debido a su característica muletilla argentina, se unió sin dudarlo a la expedición del Granma, el barco que llevaría a 82 hombres mal armados hacia las costas cubanas en diciembre de 1956. La guerrilla en la Sierra Maestra fue la forja donde el médico Guevara se transformó completamente en el comandante. Che demostró ser no solo un combatiente feroz, sino también un estratega brillante y un líder disciplinado que exigía tanto de sí mismo como de sus hombres. Estableció escuelas y hospitales en territorios liberados, alfabetizaba campesinos mientras organizaba emboscadas. Su columna fue fundamental en las victorias que llevaron a la caída de Batista el 1 de enero de 1959, cuando las fuerzas revolucionarias entraron triunfantes en La Habana. En el nuevo gobierno cubano, el Che asumió roles cruciales. Dirigió la fortaleza de La Cabaña, donde se ejecutaron cientos de colaboradores del régimen anterior, presidió el Banco Nacional, fue ministro de Industrias y representó a Cuba en foros internacionales. Su discurso en las Naciones Unidas en 1964, denunciando el imperialismo y defendiendo la autodeterminación de los pueblos, resonó en el mundo. Sin embargo, el Che era fundamentalmente un idealista revolucionario, no un burócrata. La administración lo asfixiaba, y su visión del hombre nuevo, un ser desinteresado que trabajaba por la comunidad sin incentivos materiales, chocaba con las realidades pragmáticas de construir un Estado. En 1965, el Che desapareció de la vida pública cubana. Primero intentó exportar la revolución al Congo, donde participó en una campaña guerrillera fallida que lo dejó desilusionado con las divisiones internas de los movimientos africanos de liberación. Pero su objetivo final siempre fue América Latina. En noviembre de 1966, disfrazado y con identidad falsa,
Llegó a Bolivia con la intención de crear un foco guerrillero que desencadenara una revolución continental. La campaña boliviana fue un desastre desde el principio. El Partido Comunista Boliviano no ofreció el apoyo prometido, los campesinos locales no se unieron a la guerrilla como esperaba, y su grupo quedó aislado en las inhóspitas montañas del sureste boliviano. El ejército boliviano, asesorado por agentes de la CIA y fuerzas especiales estadounidenses, estrechó el cerco. El Che, enfermo de asma y sin medicamentos, con sus hombres diezmados y hambrientos, fue capturado el 8 de octubre de 1967 en la quebrada del Yuro. Tras un breve combate donde recibió heridas en las piernas, al día siguiente, encerrado en una escuela rural del pueblo de La Higuera, el comandante Ernesto Che Guevara fue ejecutado por orden del gobierno boliviano y con la aprobación de Washington. El sargento Mario Terán disparó ráfagas de ametralladora contra el revolucionario de 39 años. Sus últimas palabras, según diversos testimonios, fueron dirigidas a su verdugo vacilante. «Dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre». Su cuerpo fue exhibido como prueba de la derrota de la guerrilla, pero ese acto tuvo el efecto contrario al buscado. La muerte del Che lo transformó en mártir y en símbolo universal de rebeldía. La icónica fotografía tomada por Alberto Korda, donde aparece con boina estrellada y mirada desafiante, se convirtió en una de las imágenes más reproducidas de la historia, adornando camisetas, carteles y murales en todo el mundo. Para algunos representa la lucha contra la opresión y el compromiso absoluto con los ideales hasta sus últimas consecuencias. Para otros encarna el fanatismo ideológico y la violencia revolucionaria que justificó ejecuciones, sumarias y campos de trabajo forzado. El legado del Che Guevara es profundamente contradictorio y continúa, generando debates apasionados décadas después de su muerte. En América Latina, especialmente entre movimientos de izquierda, sigue siendo un referente de dignidad antiimperialista y justicia social. Sus escritos sobre la guerra de guerrillas y sus reflexiones sobre el hombre nuevo son estudiados en círculos académicos y políticos. Sin embargo, sus métodos violentos, su rigidez ideológica y su participación en la represión durante los primeros años de la Revolución cubana generan críticas legítimas sobre el costo humano de sus convicciones. Lo que resulta innegable es que Ernesto Guevara vivió y murió completamente consecuente con sus creencias. Renunció a la comodidad, al poder y finalmente a la vida misma por una causa que consideraba justa. En una época donde muchos proclaman ideales sin sacrificar nada por ellos, el Che representa la coherencia radical entre pensamiento y acción, aunque esa coherencia lo llevara por caminos oscuros. El Che escribió en una carta de despedida: «Hasta la victoria siempre», victoria que él nunca vio, pero que persiguió hasta su último aliento en una escuela boliviana convertida en su tumba temporal. Medio siglo después, su rostro sigue mirando desde muros de todo el mundo, recordándonos que hubo un hombre que creyó posible cambiar la historia y que dedicó cada día de su corta vida a intentarlo.